tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del meteorólogo Juan Taboada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Meteorólogo de Meteo Galicia, al que vamos a empezar preguntándote por la pregunta total. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué pasa con el tiempo en Galicia y en España, Juan? Bueno, es una pregunta muy complicada, la verdad, porque... Daría para toda la entrevista. Sí, la verdad es que sí, daría para varias tesis doctorales. En realidad, lo primero que hay que tener en cuenta es que el tiempo, la meteorología, es algo que depende de factores muy complejos y factores además muy cambiantes, factores atmosféricos que, bueno, estamos sometidos a variaciones muy grandes, estamos en las latitudes medias y por lo tanto estamos sometidos siempre a una gran variabilidad y a veces la memoria que tenemos de los sucesos de años anteriores es relativamente corta y siempre nos parece que lo que estamos viviendo este año es muy excepcional. Pero ¿cómo explicamos lo que sucede este año? Este verano súper prolongado, no hemos tenido invierno, ha llovido lo que ha llovido en una semana prácticamente concentrado. ¿Es algo que va a ser tendencia en los próximos años? ¿Es algo que entra dentro de lo normal, entre comillas? O no entra dentro de lo normal. Nosotros como meteorólogos siempre nos es bastante complicado responder a esta pregunta de si esto es normal. Siempre es la pregunta más típica y yo siempre digo lo mismo, nosotros no vivimos en la normalidad. La normalidad sería el clima y hay que distinguir muy bien el concepto meteorología, que se refiere al estado de la atmósfera en un momento y en un lugar, pues hablamos ahora de lo que está pasando en Galicia estos meses, o el clima, que sería el promedio de todos esos estados de tiempo a lo largo de un periodo suficientemente prolongado. Que 30 años. 30 años es lo que marca la Organización Meteorológica Mundial, efectivamente. Entonces, el clima sería lo normal, por decirlo así. O sea, ¿qué es lo normal? Pues que en enero o ahora en febrero pues llueva, haga algunos días de frío y bueno, los días anticiclónicos sean excepcionales. ¿Qué es lo que pasa con la meteorología? Pues que cada año esto va cambiando, entonces nosotros nunca estamos en la normalidad. Siempre decimos la meteorología, el clima es lo que esperas y la meteorología lo que tienes. Entonces, en ese sentido, definir situaciones excepcionales es complicado. De todas maneras, para no escabullirme de la pregunta, este año sí está siendo excepcional realmente. O sea, cuando uno ve los registros de años anteriores o de décadas incluso anteriores, es muy difícil encontrar un año como el 2015, por ejemplo, un año en el que durante los 12 meses del año en la ciudad de Vigo acumulamos menos de 1000 litros por metro cuadrado acumulados, cuando lo normal es estar en 1800, así que hemos tenido un déficit de lluvia importantísimo y hemos tenido una anomalía positiva, quiere decir que el año ha sido muy caluroso y eso pues realmente es muy difícil de encontrar. Encontramos algún año más cálido, encontramos algún año más seco, pero la combinación de esos dos factores... ¿Qué haya ocurrido esto en el pasado 2015? ¿Hay alguna explicación que nos puedas contar? No hay ninguna, no hay ninguna explicación que nos explique completamente este fenómeno, porque si la hubiese, sería fácil hacer pronósticos a largo plazo. Esto es una cosa difícil de comprender y por eso he empezado diciendo que la dinámica de la atmósfera es muy complicada. Yo siempre lo planteo como un gran puzzle donde tendríamos que tener miles de piezas para saber exactamente qué es lo que ha pasado. Hay varios sospechosos, lógicamente, no es que no sepamos absolutamente nada. Sabemos que en el Pacífico ecuatorial ahora mismo se está dando un fenómeno que se llama El Niño, es un calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico, eso hace que haya más convección, que haya por lo tanto más humedad, provoca efectos automáticos en la zona de Perú, en la zona de California, en la zona de Brasil, pero digamos que eso perturba toda la circulación del hemisferio norte y posiblemente esté detrás de algunas de las anomalías. Después tenemos otro sospechoso habitual ya, que es la zona del Ártico. Con el cambio climático sabemos, y todos los veranos y principios de otoño lo oímos, que el Ártico se está deshelando, que la capa de hielo cada año, la que queda ya residual al final del verano, pues es cada vez más pequeña. Y eso provoca también que al final nuestras borrascas se forman del encuentro de una masa de aire polar con otra masa de aire subtropical. Si la masa de aire polar no se enfría tanto o está cambiada, pues esas borrascas van a cambiar. Entonces, todo eso hace que la meteorología que estemos teniendo en estos últimos años no sea la que podríamos esperar. Entiendo que en futuros años, a lo mejor no el siguiente, pero dentro de 2 o dentro de 3, este fenómeno que ha ocurrido este año se vuelva a repetir, porque si hablas o lo vinculas al cambio climático, al deshielo que se está produciendo en los cascotes polares, lo normal es que, a lo mejor no el que viene, pero que entremos en una nueva fase climática, lo que tú decías. Sí. ¿Debemos preocuparnos? Debemos preocuparnos, sí, y de hecho en el mes de diciembre
hubo la reunión, la que se llamó la COP21, el convenio de las partes firmantes del protocolo de la ONU de cambio climático, y por fin ya todos los países del mundo pues se han decidido a actuar, y eso es porque hay una preocupación. Hay cálculos ya hechos sobre lo que decías ahora, la frecuencia de aparición de ciertos fenómenos. Entonces, antes había olas de calor también, y de repente pues teníamos fenómenos como los que tuvimos este mes de julio, con varios días de 40 grados, pero la frecuencia de eso ha aumentado, y de hecho hay cálculos alrededor del mundo que nos dicen que los fenómenos de temperatura extrema han aumentado hasta un 70%. Quiere decir que 7 de cada 10 episodios de temperatura extrema que aparecen ahora ya son debidas a la mano del hombre. Con lo cual, las anomalías van a continuar. Anomalías de temperatura, siempre vamos a ir hacia más temperatura, eso está claro, estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, eso está haciendo que la Tierra tenga dificultades para enfriarse, por decirlo así, porque la radiación infrarroja no consigue escaparse al espacio, con lo cual vamos a más temperatura. Y en cuanto a la lluvia, esto ya no está tan claro cómo va a reaccionar el planeta, en nuestro caso las latitudes medias, porque un planeta más cálido tiene más capacidad para contener humedad y por lo tanto podría incluso haber más lluvia y no menos, pero quizá cambie la manera de llover. A eso voy. En el medio y largo plazo, ¿cómo nos afectaría el cambio climático si más o menos hay un pronóstico a esta región, a Galicia, a Vigo, a las Rías Baixas? ¿Cómo nos afectaría dentro de 50 años si se puede prever? Sí, a ver, aquí sí que hay pronósticos en este sentido. Los meteorólogos podemos hacer pronósticos a pocos días, a una semana quizá, y después pronósticos de tipo climático a varias décadas. Nos es muy difícil, por no decir imposible, hacer pronósticos estacionales. O sea, si ahora me preguntas cómo va a venir este verano que viene... Era la próxima pregunta. Pues eso no te lo puedo decir, porque esto es digamos, sería un problema que en física llamamos de condiciones iniciales, es decir, tenemos que saber cómo tenemos ahora el planeta, y lo sabemos solo hasta cierto punto, y después también de condiciones de contorno, es decir, cómo va a estar en los océanos, con lo cual la respuesta es muy difícil. Sin embargo, y aunque parezca paradójico, sí podemos decir o dar información sobre cómo va a estar el planeta y esta zona de Galicia dentro de 20 o 30 años. Y eso es porque ahí hacemos un pronóstico de clima. No vamos a decir que cada verano vaya a ser más cálido, pero sí que la tendencia va a ser aumentar la temperatura. Entonces, respondiendo de manera más concreta, ¿cómo nos va a afectar en Galicia? Bueno, pues nos va a afectar con un aumento de temperatura que además se va a concentrar previsiblemente en las estaciones de primavera y verano, con lo cual vamos hacia veranos más calurosos. Y la lluvia, te decía que es más difícil porque al fin y al cabo tenéis que pensar que la lluvia es un fenómeno casi de microfísica, estamos hablando de hacer modelos del mundo entero y tenemos que tener en cuenta la formación de microgotas que forman una nube, con lo cual para los modelos es difícil, pero aún así lo que estimamos es que aunque la cantidad de lluvia sea más o menos la que está cayendo ahora, va a llover de manera diferente, va a llover menos en el verano y más en el otoño y en el invierno y posiblemente con más torrencialidad. Lo que hemos visto, por ejemplo, este pasado mes de diciembre, que hubo una semana, en concreto 2 o 3 días, que llovió lo que no está en los escritos y aquí acabó desbordado hasta el último río de Galicia. Sí, pues este tipo de fenómenos tenemos que pensar que pueden, no voy a decir que se vayan a producir cada año, ni mucho menos, pero sí que se hagan más frecuentes y tenemos que estar preparados para lluvias como las que tuvimos ahora, que fueron lluvias persistentes y de bastante intensidad, y para lluvias más cortas pero todavía más intensas, que aquí en Vigo hemos sufrido ya pues en los últimos 10 o 12 años 3 o 4 eventos de este tipo, de que de repente en una hora pues caigan 30 litros por metro cuadrado, por ejemplo, que eso es algo más normal en los trópicos, por ejemplo. Lo que sí que podemos descartar es esa relación causa-efecto de lo que estamos viviendo ahora, de este invierno que no es tal, a un verano que tengamos mucho más cálido de lo habitual. Es decir, eso lo podemos descartar. Prever cómo va a ser el verano. Exacto, no tiene nada que ver. No hay una ley de compensación en este sentido, porque si la hubiese, al final todos los años terminarían siendo iguales. O sea, si a un invierno frío le sigues un verano cálido al revés, pues todos los años estaría sobre la climatología. Y eso no es así. Yo siempre digo que la atmósfera no tiene memoria, con lo cual lo que esté pasando ahora y lo que vaya a pasar dentro de 3 meses puede no tener absolutamente nada que ver. Hay un montón de factores, hablamos del efecto mariposa siempre en la dinámica atmosférica, y esto viene de una frase de un investigador americano que dijo que el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas, y esto lo que nos viene a decir es que cosas muy pequeñitas que no estemos midiendo, y es imposible medirlo todo,
pueden hacer que la dinámica de la atmósfera a 5, 10, 15, 20 días cambie completamente. Bueno, no tiene memoria la atmósfera en el corto plazo, pero a largo sí, porque va acumulando todas estas cosas que ocurren y hace que cambie el clima, ¿no? Ah, bueno, eso sí, claro. A largo plazo sí, porque son las consecuencias. Claro, sí, pero ahí hablaríamos ya eso, más del contorno, digamos. Ahí lo que estamos haciendo los seres humanos es aumentar la concentración de gases de efecto invernadero, estamos impidiendo que la Tierra se enfríe, con lo cual la temperatura del planeta está aumentando. Esto es un conocimiento además que se tiene realmente desde el siglo XIX y que nadie discute. Se discuten otras cosas sobre el cambio climático, pero el conocimiento científico más básico, ese en ciencia está perfectamente establecido ya. He notado que, por lo que nos comentas, cuando queremos hablar del tiempo miramos siempre hacia el cielo, a ver si hay nubes, no hay nubes, sol, tal. Pero hay que ver también al fondo de los océanos, ¿no? Bastante. Hay que ver todo. Que ahí no nos... Sí, hay que ver, por eso decía antes lo del puzzle y las piezas, y lo difícil que es entender el sistema climático. Hay que ver el océano en su superficie, el fondo, como bien dices, como si las zonas de formación de aguas profundas que se están llevando, o ahora el Niño, por ejemplo, ese fenómeno de que las temperaturas aumenten, en realidad no es que de repente se caliente mucho, es que afloran aguas más cálidas de la zona más profunda, con lo cual hay que ver la hidrosfera, hay que ver la criosfera, cómo están las placas de hielo. Todo eso hace que el recorrido de la atmósfera cambie, y hay que tener en cuenta, yo siempre lo digo también, que la atmósfera no tiene fronteras, no podemos decir, bueno, pues lo que pasa en el Ártico allá ellos, no, porque luego vendrá el aire frío o no vendrá, alimentará borrascas o no las alimentará, y para tener el dibujo completo hay que... De hecho, nosotros cada día del año ejecutamos los modelos que se llaman sinópticos a lo largo de todo el mundo, y la meteorología, incluso en la Guerra Fría, siempre fue una ciencia en la que se colaboró internacionalmente. El primer año geofísico internacional fue en 1957 y siempre hubo compartición de datos, porque si no es imposible trabajar. Eso les pasó a los alemanes, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre digo que los meteorólogos ganaron la Segunda Guerra Mundial, porque supieron ver la ventana de buen tiempo para hacer el desembarco de Normandía. Correcto. Algo que no previó bien Hitler, por ejemplo, en Leningrado, ¿no? Claro, pero Hitler no lo previó bien. Hitler, sus meteorólogos, no por desconocimiento, no porque fueran peores científicos, sino porque ya estaban perdiendo la guerra y no tenían datos de la zona del Atlántico y de los vientos en nuestra zona van del oeste hacia el este. Ellos ahí tenían muy poquita información, con lo cual les era imposible hacer el pronóstico. Bueno, en el medio plazo, largo plazo, hablamos de que puede haber lluvias más fuertes en nuestra zona, en Vigo, en las Rías Baixas, pero en los últimos días hemos visto una noticia bastante preocupante también y curiosa, por otro lado, que es en Barcelona acaban de batir el récord sin que caiga una gota de agua, 90 días. Si aquí tendemos hacia un escenario donde va a llover, a lo mejor más concentrado, más litros por metro cuadrado, ¿qué va a pasar en el Mediterráneo? Pues claro, uno ve esto y dice, 90 días sin caer una gota. Claro, el turista que llega allí, está 2 días en la ciudad condal, dice, wonderful, wonderful. Pero yo no sé si el que vive en Barcelona va a pensar lo mismo. No, están seriamente preocupados. Y en general toda la zona mediterránea es de las zonas que más van a sentir, y que de hecho lo están sintiendo ya, el problema del cambio climático, porque ya es una zona que de por sí no tiene muchas precipitaciones, y ahí sí que los pronósticos, nosotros tenemos el Atlántico y bueno, es un poco diferente, pero ellos tienen que estar seriamente preocupados. De hecho, lo están y están trabajando mucho en temas hidrológicos, de aprovechamiento de agua. Hubo ya hace muchos años el proyecto de las desaladoras, por ejemplo, para no tener que hacer el trasvase entre el Ebro, bueno, trasvasar el agua del Ebro. Y bueno, es una zona que todos los informes del panel intergubernamental de cambio climático, siempre ves los mapas y de las zonas más afectadas por el cambio climático, tanto ya ahora como la previsión, está la zona del Mediterráneo. Van a tener más temperatura y menos precipitación. Nombrabas tú a esa cumbre climática de París hace escasamente también un mes. Supongo que recordarás, un colega tuyo francés, un meteorólogo, fue despedido por decir que el cambio climático, en concreto a Francia o a París, no recuerdo, le iba a venir bien, porque iba a tener un clima mucho más estable. Y claro, entonces fue radicalmente y fulminantemente despedido por decir, no, eso no es bueno, porque aunque a uno le afectase para bien si cambia tal, evidentemente en el global es malo. Después estaba el primo de Rajoy, que también negó el cambio climático, pero realmente a día de hoy no existen dos corrientes de científicos, ¿no? Que unos digan sí el cambio climático, otros que lo nieguen, o que digan que no es para tanto. Entiendo que... A ver, lo explicaba antes, el conocimiento básico ese está perfectamente bien entendido y no puede haber nadie
científicamente que vaya en contra de eso, en contra del efecto de que el aumentar gases de efecto invernadero en la atmósfera vaya hacia un aumento de temperatura. Lo que sí se puede y se debe discutir es los efectos que eso va a tener en cada zona del mundo y qué hacemos para enfrentarnos a ese problema. Y hay dos caminos: el camino de la mitigación, que es lo que se discute en esas grandes cumbres, cómo dejamos de emitir a la atmósfera todos esos gases, y el camino de la adaptación, porque esos gases tienen un tiempo de residencia en torno a 100 años, así que todo lo que ya hemos emitido, eso va a continuar en la atmósfera. Es evidente que vamos a seguir emitiendo porque no se puede hacer una transición energética tan rápida, con lo cual hay que también adaptarse. Que las consecuencias en algún sitio concreto vayan a ser positivas, eso sí ya puede entrar un poco en el terreno de la discusión, pero hay que darse cuenta que cada zona del mundo está adaptada a un tipo de clima. Aquí en Galicia tenemos un tipo de clima que es pues, relativamente húmedo en invierno, que es más caluroso pero no demasiado en verano. Tenemos vientos de norte que nos traigan afloramientos, que nos traigan una riqueza pesquera, y si de repente pasamos a un clima mediterráneo, pues el cambio sería radical. ¿Seguimos teniendo 4 estaciones en Galicia, bien diferenciadas? ¿O es otro de los riesgos a que se diluyan e incluso desaparezcan? Y vayamos a un escenario de temporada seca y temporada de lluvias. No, yo creo que seguiremos teniendo 4 estaciones. Es verdad que a lo mejor la estación del verano se alarga, que eso lo estamos viendo ya últimamente, que empieza un poco antes y termina... Pero bueno, siempre va a haber una primavera, una época de transición. Al fin y al cabo eso, sobre todo es por la latitud en la que estamos. Vivimos en 42 grados norte y eso hace que siempre vayamos a tener estos momentos de abril en los que, bueno, pues hay un día de lluvia, pero luego viene el anticiclo que ya te trae calor, y eso es la primavera, que se define por la variabilidad, siempre va a ser así. Y en el otoño también, pues seguiremos teniendo veranillos de San Martín, seguiremos teniendo días fríos, pero todavía recuerdos del verano. Todo será con un poco más de temperatura, pero sí seguiremos teniendo estación. Bueno, el hombre del tiempo, ahora también la mujer del tiempo, pero tradicionalmente el hombre del tiempo en la televisión, bueno, pues de hace unas cuantas décadas, era un personaje muy famoso, ¿no? Porque nos hablaba de la predicción que iba a haber, pero vosotros habéis notado, entiendo, un cambio sustancial en los últimos años, de que cada vez se habla mucho más del tiempo, preocupa más a la gente, y de hecho la información meteorológica cada vez es mucho más densa, es mucho más científica, ¿no? Ya no vamos a mañana llueve o viene un frente frío y ahí se acaban las explicaciones. Ahora cada vez explicáis más porque entiendo que hay mayor demanda de información, lo habéis notado, ¿no? Claro, hay mayor demanda porque hay también mayor posibilidad de hacer información. Hay que tener en cuenta que hasta los años 70, por ejemplo, no había satélites meteorológicos y nosotros, por el lugar del mundo en el que estamos, la mayor parte de influencias nos vienen desde el Atlántico, con lo cual si uno no tiene un satélite meteorológico y apenas había datos en el Atlántico, pues es muy difícil. Poco más puedes hacer que Mariano Medina, por ejemplo, que es el clásico en esto, pues él hablaba del barco K, siempre insistía, y era un barco meteorológico que medía, lanzaba un radiosondeo, pero a lo mejor tenía 2 o 3 datos en todo el océano. Él con eso, y a mano además, tenía que pintar sus isobaras, y era el mapa que nos enseñaba allí en televisión. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, pues tenemos mucha más información, tenemos el planeta mucho mejor monitorizado, las imágenes son espectaculares, y además de eso nos hemos beneficiado también de la mejora en las tecnologías de información y de cálculo. Tenemos grandes ordenadores que nos ayudan a procesar todos esos datos, calcularlos. Porque muchas matemáticas, ¿no? Bueno, yo soy físico de formación, de hecho, y eso es otra de las cosas que ha pasado, que la meteorología se ha movido del ámbito más de los geógrafos al ámbito más de los físicos o de los matemáticos, porque bueno, realmente las ecuaciones son complejas y hay que calcular bastante. Con lo cual, al final, nosotros ahora somos capaces de explicar muchas más cosas y yo creo que a todo el mundo, una sociedad educada, le gusta que le expliques las cosas, no que le digas simplemente, pues mañana llueve y luego pues resulta que hace sol. Bueno, estos no tienen ni idea. Si tú pues eres capaz de decirles por qué, incluso, como digo yo ahora, ¿no? Pues la dinámica es compleja, a veces que hay cambios, somos capaces de explicar también por qué un pronóstico fue errado, por ejemplo, ¿no? Y por qué el lunes estábamos diciendo que este sábado iba a hacer bueno y después hubo niebla, pues porque el anticiclón se movió un poquito al sur, entró entraron de hecho, nubes. El hombre o la mujer del tiempo también es de las personas de las que uno más se acuerda cuando va en camiseta y de repente empieza a llover. Se habían dicho que llovía. O al revés, ¿no? Cuando uno va cargado el pertrechado y hace un calor y dice, pero habían dicho que... Eso es una frontera que nos queda todavía por llegar a las personas que hacemos información meteorológica, porque es verdad que hemos mejorado mucho en toda la parte de visualización, en toda la parte de explicación, pero nos queda todavía transmitir la incertidumbre, y eso
es una labor difícil. O sea, el hecho de salir un día a la televisión y decir, para dentro de 3 días tenemos un 50% de probabilidades de que llueva. ¿Cómo se entiende eso? Mucha gente va a decir, bueno, pues eso es como tirar un dado. Bueno, depende, y entonces tendríamos que saber explicar por qué tenemos dudas, qué es lo que está pasando con el anticiclón, con la borrasca, y a veces hablar de un 50% pues sí tiene valor realmente, ¿no? Depende. Lo que pasa es que siempre cogemos lo mejor, cuando dicen hay un 50% de posibilidades claro, de que llueva o que no llueva. No llueve. Claro, no, depende de la actividad que uno vaya a hacer. Yo eso sí que, bueno, como proveedor de información lo he comprobado mucho. Si tú, por ejemplo, vas a organizar el cumpleaños de niños pequeños, hay un 50% de probabilidad de lluvia, prefieres organizarlo dentro. Sin embargo, si es el tuyo de tus amigos, dices, bueno, pues mira, malo será, ya. Si llueve ya buscaré. Entonces, dependiendo de la actividad que sea, el asignarle una probabilidad al pronóstico puede tener bastante valor. La propia terminología, pronóstico, predicción, es decir, simplemente estamos adelantando lo que creemos que va a pasar, pero no deja de ser una predicción, ¿no? El propio nombre lo dice, pero es cierto que nos acordamos cuando creemos que se falla, ¿no? En este sentido, Meteo Galicia... vamos a ser serios, ¿falla mucho o acierta mucho? ¿O al 50%? Hombre, nosotros pensamos que acertamos bastante. Nosotros tenemos sistemas de auditoría interno para saber, hay más de 150 estaciones meteorológicas en toda Galicia y por tanto es muy fácil. Tú cuando dices mañana llueve por la mañana, luego puedes ir a tu estación meteorológica y ver si ha llovido o no. Para las 24 horas siguientes tenemos un índice, una probabilidad de detección que llamamos de lluvia en torno al 90%, o sea que todavía hay un 10%, o sea, si yo digo que mañana va a llover, hay un 10% de probabilidades de que me equivoque, y lo puedo decir para la mañana o para la tarde. Si te vas alejando de ese en el horizonte a 2, 3, 4 días, el nivel de error aumenta. Y o sea, ¿hasta qué punto podemos, entre comillas, realmente fiarnos? Es decir, la predicción hasta cuándo caduca. Sí. ¿A los 3 días, a los 4, a los 5? ¿Hasta dónde depende de las situaciones, pero nosotros, por prudencia, solemos, de hecho, en Meteo Galicia hacemos mapas con detalle hasta el 4.º día. Y a partir de ahí ya solamente un texto hablando de cómo pensamos que va a evolucionar la situación. Pero no todas las situaciones son iguales, ¿eh? Hay algunas en las que con toda comodidad podríamos dar para 7 situaciones típicas de anticiclón de bloqueo, que llamamos, este anticiclón fuerte que se te pone ahí al norte de la península ibérica y que ves que no se va a mover en 10 días, ahí podrías decir para una semana con toda tranquilidad. Sin embargo, otras en los que está la borrasca, que no sabes si va a pasar cerquita o no, y el anticiclón también, un pequeño movimiento, porque al fin y al cabo la escala sinóptica, que es la escala grande, un anticiclón tiene miles de kilómetros, una borrasca también, entonces que se muevan 100 kilómetros al norte o al sur es poco a la hora de ver una situación, pero claro, si te coge a ti justo en la frontera y esos 100 kilómetros significa que entras en el anticiclón o que caes en la borrasca, pues a veces hasta pocas horas antes no puedes saberlo con certeza lo que va a pasar. Yo recuerdo algún meteorólogo que dando una charla en esta ciudad llegó un poco a criticar la existencia de Meteo Galicia, no como tal, no Meteo Galicia, sino las agencias, digamos, de determinadas comunidades autónomas, entre ellas Galicia propia, de meteorología, cuando existe AEMET, ¿no? La gran agencia estatal de la meteorología, como diciendo, bueno, eso es desdoblar, eso es es multiplicar el trabajo cuando el resultado es el mismo. ¿Se justifica la existencia de Meteo Galicia realmente? Hombre, nosotros entendemos que sí. De hecho, Meteo Galicia nació porque había una necesidad de dar una información más detallada. Entonces, nosotros Meteo Galicia lo entendemos como un servicio meteorológico de proximidad, que llamamos, en el sentido de que Galicia es una región, a lo mejor geográficamente no muy extensa, pero meteorológica y climatológicamente sí es muy rica en variabilidad. Y es totalmente comprensible entender que un organismo de toda España pues no pueda llegar a esos matices que pueda haber. Entre Foz y Vigo, por ejemplo. Bueno, eso ya es espectacular, pero incluso pues entre Vigo y Tui, a lo mejor, o entre Vigo y Orense, o entre Orense y la zona de montaña. Puedes tener en un día, pues que esté lloviendo en las Rías Bajas, que esté nubes y claros en Coruña, sol en la zona de Lugo y nieblas persistentes en Orense, por ejemplo. Entonces, ese nivel de detalle realmente es muy difícil que un organismo a nivel estatal lo dé. Con lo cual, desde esa parte se justifica, después se justifica también un poco estar dentro del gobierno gallego, de la Xunta de Galicia, porque bueno, la Xunta tiene competencias en muchas áreas como protección civil, como pesca, etcétera, en la que realmente el aporte de una información meteorológica sí es muy útil. Venga, diferencias. Vigo-Coruña, ¿quién tiene mejor clima?
Siempre se dice, ¿no? Bueno, a ver... Como me digas a Coruña. No, la cosa, mira, ahí la cosa sí está muy clara. La cuestión, Vigo tiene un clima, podríamos decir, un poco más cambiante, en el sentido de que los inviernos pueden ser más duros incluso que los de Coruña, en el sentido de que tenemos más lluvia, más temporales de suroeste, pero a cambio en el verano indiscutiblemente tenemos muchos más días de sol. El número de días de sol y de horas de sol casi dobla o incluso un poco más el de Vigo sobre el de Coruña, así que realmente el clima de Coruña pues es en invierno, esos vientos de norte de los que te hablaba antes, que nos traen el afloramiento, a ellos les dejan muchísimos días de nubes bajas, de temperaturas suaves, y esas nubes ya no llegan a Vigo, con lo cual el verano realmente sí que es mucho más soleado y caluroso en la zona de las Rías Bajas que en las altas. De hecho, un compañero tuyo que también trabaja en Televisión Española, José Antonio Maldonado, que tiene El Tiempo.es, creo que es una aplicación, llegó a nombrar a Vigo como una de las 5 ciudades, si no me acuerdo mal, con mejor clima de España. ¿Vosotros sí. lo compartís esta opinión? Nosotros lo compartimos, sí. De hecho, nos preguntaron bastantes medios también hace unos meses cuando salió esta noticia, y lo compartimos sobre todo en la época entre, vamos a decir, marzo y octubre, sobre todo, porque como dije ahora, el invierno en Vigo, para los que yo soy vigués, y bueno, puede llegar a hacerse bastante duro cuando te vienen muchos temporales de suroeste y muchos días de lluvia, pero después a cambio los vientos predominantes a partir del mes de abril más o menos son vientos de norte, y eso aquí pues nos deja días de sol, con temperaturas que no acaban de ser muy extremadamente altas por culpa de esos vientos de norte. El promedio de temperatura en Vigo durante los meses de verano es 25 de máxima y 15 de mínima, y eso pues cualquier médico, fisiólogo, etcétera, nos diría que es la temperatura ideal para vivir. No necesitamos, los climas ideales no son los que tienen mínimas que no bajan de 20, por ejemplo, esos son noches tropicales y molestan mucho, no se puede descansar. Con una temperatura 15 de mínima, 25 de máxima, viento flojo del norte y cielo despejado, eso es el paraíso. ¿Esa es la temperatura media anual de Vigo? ¿Cuál es? ¿15-25? No, esa es la del verano. Esa es la del verano, sí. ¿Cuál es la temperatura media del año? La media, tanto máximas como mínimas, estaríamos en el entorno de 15 más o menos. Esa sería la temperatura promedio de Vigo. Máxima. No, temperatura promedio. La temperatura promedio, sí, 15 promedio grados. A lo largo de todo el año. Si nos vamos, por ejemplo, ahora al invierno, nos moveríamos en un mes de enero con mínimas de 7, 8, máximas de 14, 15, bueno, y febrero parecido más o menos. O sea que es un clima bastante suave, ¿no? Sí, evidentemente es muy suave. Aquí tenemos el océano, suaviza mucho todo en este sentido, porque el agua tiene una capacidad calorífica muy alta, de hecho lo comprobamos, vamos a la playa y el agua sigue estando muy fría, con lo cual en invierno eso hace que las temperaturas normalmente no sean tan bajas, porque el mar baja pero hasta 13, 14 grados, que es lo que puede tener ahora, y luego puede subir a 19, 20, no más, entonces eso suaviza mucho las temperaturas. O sea que básicamente cuando no nos toca coger el paraguas, vivimos en un sitio fantástico. Yo diría que sí, la verdad es que las características climatológicas de Vigo, sobre todo ya digo, en estos meses entre abril y septiembre, yo diría que son óptimas. Bueno, Juan Taboada, para el fin de semana, en principio da lluvia. Sí. ¿Qué hago? Pues... ¿Salgo a la calle o me quedo en casa? Preparar un disfraz que no sea el de Bob Esponja, porque si no lo puedes pasar mal. Tomo nota. Muchísimas gracias, Juan Taboada, meteorólogo de Meteo Galicia, por tu presencia aquí, por habernos arrojado un poquito de luz y explicarnos qué es lo que está pasando, para estar un poquito más tranquilos de que esto entra dentro de lo normal, entre comillas, siempre y cuando esto no se repita todos los años, porque entonces sí que tenemos un problema. En todo caso, pues nada, estaremos ahí para verlo y para contarlo. Muchísimas gracias a ustedes también por estar al otro lado del televisor. Les esperamos como siempre la próxima semana con una nueva entrevista. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.